En este video les enseñaremos cómo variar la velocidad de un motor de corriente alterna. La velocidad sincrónica de un motor de inducción está dada por la siguiente fórmula, en donde F es la frecuencia en línea y P el número de polos dentro del motor. Por lo tanto, las únicas formas en que se puede variar la velocidad sincrónica de la máquina son, primero, cambiando la frecuencia eléctrica y segundo, cambiando el número de polos de la máquina. Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna, por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable, drivers de CA o microdrivers o inversores. Estos dispositivos forman parte de la familia denominada drivers en AC, la cual está constituida por otros equipos para comando de motores de corriente alterna, tales como los arrancadores suaves, que se emplean solo para el arranque y parada de los motores y no para modificar la velocidad en régimen permanente. La forma de variar la frecuencia básicamente consta de cambiar el ciclo de trabajo de una onda cuadrada periódica de tal forma que el valor medio de la tensión a lo largo del tiempo varíe entre voltaje máximo y voltaje mínimo. La velocidad con la que se varía el ciclo de trabajo, o sea, su valor medio, será la frecuencia de variación del valor medio. Esto físicamente se logra a través de llaves electrónicas de conmutación, que son los transistores bipolares de compuerta aislada, o por sus siglas IGBT, que actúan como interruptores que al cerrarse y abrirse por medio de un software específico conforman la onda cuadrada, que permite obtener la señal sinusoidal. El controlador de dispositivo de variación de frecuencia está formado por dispositivos de conversión electrónicos de estado sólido. El diseño habitual primero convierte la energía de entrada de corriente alterna en corriente continua usando un puente rectificador. La energía intermedia de corriente continua es convertida en una señal cuasi senoidal de corriente alterna, usando un circuito inversor conmutado. El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos, pero también se usan rectificadores controlados. Debido a que la energía es convertida en corriente continua, muchas unidades aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas, actuando como un convertidor de fase, un variador de velocidad. El inversor de la serie N3 tiene un diseño vanguardista, que usa las más avanzadas tecnologías de control y de potencia. Está diseñado para operar y controlar motores de inducción de tres fases dentro de un rango de 0.5 a 75 caballos de fuerza y a un voltaje de 230 o de 460 voltios de corriente alterna. El inversor puede operar en una modalidad de vector lazo abierto, torque variable o voltaje entre frecuencia, configurable por medio de la programación. Hay dos conjuntos de parámetros, el B básico y el A avanzado, lo cual permite un control flexible en muchas aplicaciones diferentes. El teclado de membrana en combinación con un desplegado de 3 dígitos y 7 segmentos permiten facilidad en la programación y en el monitoreo. Para acceder a las terminales de energía y de control es necesario desatornillar la tapa protectora que se encuentra en nuestro variador de frecuencia TQN3. Las terminales de energía nos proveen de las entradas y salidas necesarias para poder conectar desde motores monofásicos hasta trifásicos. Además, entre otras terminales se encuentran las conexiones para la resistencia de frenado, un reactor DC y la conexión a tierra. En cambio, los bloques de terminal de control, las terminales R1 y R2 son relevadores de salida multifuncional. Las terminales de 10 voltios y 24 voltios son fuentes de salida de voltaje y COM es el común de ambas. AIN S7 es una terminal de entrada de señal analógica o de entrada multifuncional. A12 es una entrada de señal analógica. 24G es común para entradas digitales, S6 a S1 en entrada NPN. AGND es el común para las entradas AIN y AI2. FM+ es una terminal de salida analógica multifuncional. S1 a S4 son terminales de entrada digital multifuncionales. S5 es una terminal de entrada digital multifuncional que también puede usarse como una entrada de tren de pulso para controlar la frecuencia de salida. S6 a 12 son terminales de entrada multifuncional, digitales o analógicas. Por último, explicaremos las funciones que tienen los interruptores de control. El switch 1 configura las terminales de entrada digitales S1 a S7 para la lógica del sync o para la source. El switch 2 configura la terminal de entrada analógica AIN por el voltaje o por la corriente. Y el switch 3 configura la terminal de entrada analógica AI2 o la terminal multifuncional S6 por el voltaje o por la corriente. A continuación les enseñaremos la configuración de los parámetros del variador de frecuencia. Al configurar el parámetro B000 establecemos la selección de fuente del comando operar con el teclado de la pantalla. Con el parámetro B001 seleccionamos la modalidad de operación para avanzar, parar, reversa y parar. Con el parámetro B002 habilitamos el comando de reversa. Con el parámetro B003 seleccionamos el método de paro, el cual en este caso lo estableceremos para paro libre, o sea, dejar que pare por inercia.
Con el parámetro B004 seleccionamos la fuente del comando de frecuencia, la cual en este caso la configuramos para el potenciómetro del teclado. Con los parámetros B005 y 006 establecemos tanto el límite superior como el límite inferior de frecuencia, el cual el límite superior fue fijado en 60 Hz y el límite inferior fue fijado en 0 Hz. Con los parámetros B007 y B008 establecemos tanto el tiempo de aceleración como el tiempo de desaceleración que va a tener nuestro motor, el cual en este caso fue configurado con un tiempo en segundos de 5 segundos de aceleración y 5 segundos en desaceleración. Para activar los parámetros avanzados nos vamos al parámetro B011, en el cual configuramos la opción habilitar. Una vez hecho esto nos desplazamos a la B y luego presionamos la tecla desde hacia arriba. Una vez hecho esto ya habremos habilitado los parámetros avanzados. El parámetro A000 solo se modifica si se desea trabajar en la modalidad de torque variable. Para configurar los parámetros avanzados es indispensable contar con la información del motor, por lo cual estos datos se obtuvieron de la placa del mismo. El motor con el que nosotros contamos es un motor trifásico que trabaja a 220 voltios, con una corriente nominal de 3.2 amperes a 1 caballo de fuerza. Su velocidad es de 1745 revoluciones por minuto y trabaja con una frecuencia de 60 Hz. El voltaje de entrada de línea con el que alimentaremos este motor es de 230 voltios. Para configurar el parámetro A004 es indispensable dividir la velocidad del motor entre 100. Luego este dato será colocado en el variador de frecuencia. Si se desea se puede realizar la afinación automática con el parámetro A006, en el cual el variador de frecuencia busca los datos más semejantes del motor con el que se está trabajando dentro de su memoria. Esto último no es muy preciso, pero es muy útil para cuando no se cuenten con los datos del motor. Para concluir con este video haremos las pruebas de funcionamiento del variador de frecuencia. Girando la perilla podemos ver cómo rápidamente el motor comienza a cambiar su velocidad. Al mismo paso en el que nosotros movemos la perilla hacia la izquierda, vemos cómo el motor va frenando lentamente. Con esto concluimos nuestro video. Muchas gracias por sus visitas.